compitiendo con empresas en las que no hacen nada. O sea, ¿a ti como empresario de verdad no te da vergüenza o no te preocupa el que te pregunten cómo vas a actuar cuando haya 2 grados más de media al año? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que te pregunten tanto o que no tengas respuesta? Porque quizás lo preocupante es que no tengas respuesta. Si consumes menos energía, si consumes menos agua, si generas menos residuos, eres más eficiente y por tanto más rentable. Sí, muchas veces que es complicado asegurar que en tu cadena de suministro no estén pasando cosas. Tú puedes cambiar de un proveedor asiático a uno europeo sin que te afecte el precio que después le ofertas a tu Puedes cliente. buscar alternativas, por supuesto. Hablamos de huella de carbono porque es lo que a día de hoy más está demandando, pero tenemos un problema grave con la adaptación al cambio climático y la sequía. Tenemos un problema grave con la generación de residuos. ¿Cuánto hay de greenwashing en esas etiquetas que vemos por ahí de esta botella de agua es carbono neutro? Yo con lo que no puedo, con lo que jamás creo que pueda, es con esa frase de 100% sostenible. Ahí le dice, claro, le recuerda a Campanilla que no puede tocar ni un pelo a Peter Pan ni el garfio. No puede poner ni la mano ni el garfio. Pues el DNSH es ni el garfio. O sea, que el objetivo de la taxonomía era identificar actividades económicas realmente verdes. O sea, verde. O sea, sostenibles dentro de lo sostenible. Entonces, pues chico, como empresario que eres, Abilio, preocúpate Hay que adaptarse. de mejorar tu producto continuamente para que puedas seguir siendo empresario mucho tiempo. O sea, eso Entonces, es parte de... Sostenibilidad y competitividad. Es lo mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Root ESG Podcast. Hoy tengo el honor de contar con Verónica Sanz, de asesora técnica de Traceable o Trazable. Trazable, que viene desde Madrid, para que contemos con ella y su relato en materia de sostenibilidad aquí en un podcast sureño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pues Verónica? muy bien, pero ya empiezas con una mentira, ya empezamos fuerte. Yo, esto la gente lo sabe, ¿no? Me Que creo no exclusivo, ¿no? la gente sabe que no es en directo, ¿no? Y estas No. cosas. Esto no es en directo, se está grabando el lunes siguiente al Coanciam. Yo he ido a Málaga y ya que estaba por el sur, quedé con Abilio en venir el lunes a verle con la excusa de quedarme el fin de semana en Málaga, que ha hecho muy buen tiempo, muy, muy agradable y es cuestión de disfrutar del teletrabajo, que Así es me gusta, una de las ventajas de Trazable. así me gusta, dando caña desde el primer minuto. Bueno, quiero una presentación de Vero, pero quiero una presentación de Vero en el momento en el que estás. Ahora mismo eres la asesora técnica de Trazable, que ahora nos cuentas qué es, pero sobre todo, cuéntanos un poco también de cómo llegas tú a esta empresa. Pues a ver, creo que la clave de todo esto es empezar con el Vero, ¿no? Yo siempre he intentado presentarme como Verónica, por lo menos profesionalmente hablando, pero todos me llamáis Vero. O sea, Bueno, a mí me llaman Avi, hasta los sí, altas esferas, ¿no? es que es eso, si en finanzas te llaman por tu diminutivo es que te tienen mucha confianza. Y creo que esa es pues una señal de identidad que creo que tengo, que intento ser cercana con todo el mundo y que si alguien me pide el favor de venir a su podcast a Sevilla, teniendo que pasar un fin de semana en Málaga, pues me sacrifico y lo hago, Es por una tragedia. supuesto. Pero sí, pues ahora estoy en Trazable, siendo ambientóloga, orgullosa ambientóloga. Bien. Sí, ya lo sabes. Esto luego contaremos más si quieres, pero no puedo definirme sin decir que soy ambientóloga. Creo que es Verónica Sanz ambientóloga o Vero Ambientales en la carrera, en la residencia de estudiantes. Y llego a Trazable pues después de una trayectoria como ambientóloga muy loca, porque los últimos años para los ambientólogos han sido increíbles. Somos más o menos de la misma promoción y cuando salimos esto era el barbecho absoluto, no había nada de trabajo, tenía suerte el que encontraba trabajo de lo suyo, pero yo, bueno, pues por la relación que tenía con la Asociación de Ambientólogos de Madrid o con el posterior colegio, o por la gente que iba conociendo, la verdad que he ido pegando brincos de un sector a otro. Empecé en una consultora ambiental, pasé por por la asociación para crear el colegio profesional después, estuve en SpainSIF, el Foro Español de Inversión Sostenible, estuve en una verificadora y llegó a Trazable después de 2 años trabajando en verificación ambiental y me encuentro un proyecto que ya estaba iniciado, que es una solución tecnológica para evaluar impactos ambientales de productos y empresas agroalimentarias, con todo lo que ello supone. O sea, yo, hija de agricultor y ganadero, mi proyecto de fin de carrera de contabilidad de carbono en suelos agrícolas, me encuentro este proyecto donde me acogen como una más desde el primer momento, siendo una startup, siendo todo el equipo súper joven
y no siendo técnicos de medio ambiente, entonces, pues mi labor es asesorar sobre cómo elaborar la herramienta para que pueda cumplir esas necesidades de identificar esos impactos ambientales a nivel de huella de carbono, consumo de agua, diferentes Categorías de impacto. categorías de impacto, Un efectivamente. poco técnico eso, ¿no? Pero a mí me llama la atención, ¿no? Yo soy muy partidario de la tecnología a la hora de evaluar todo tipo de parámetros ambientales, pero luego se me hace muy, digamos, complicado el integrarlas en la realidad de lo que es un proyecto de cálculo de indicadores ambientales y de impactos, etcétera, porque de toda la vida se ha hecho de forma muy artesanal Mm. y bajo metodologías que están justificadas, pero siempre de forma y se me hace muy extraño el llegar a automatizar eso. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué os diferencia a vosotros de otras soluciones tecnológicas que hay en el momento? Pues vamos, esto no sé qué opinarán mis compañeros, este es el logotipo, pues, Ahí podéis está. buscar Si entiendo los colores, ahí la web trazable.io. Pero creo que el fin de la herramienta es muy concreto, el sector es muy concreto, que es muy complejo. El sector agroalimentario y la medición de impactos en este sector es muy complicado porque tiene el uso de suelos, tiene Flax, ¿no? las Forest and Land and Agriculture Emissions, tiene, tiene el uso de fertilizantes, es muy concreto de las prácticas agrícolas que se están haciendo y de la región en la que se están haciendo, de los tipos de cultivos que se están utilizando, de las variedades, mil historias que son muy complicadas de parametrizar, que normalmente eso, pues, caía en el trabajo de campo de coger muestras de suelos, lo que hice yo en mi proyecto de fin de carrera, y analizarlo. La ventaja que ofrece la tecnología ahora es que, además de tener bases de datos, que es lo que ya está funcionando en Trazable, se están implementando nuevas tecnologías. Se está añadiendo inteligencia artificial, se está optimizando los procesos para que se cargue automáticamente los datos y diferentes soluciones que van todas a una a responder a la necesidad de identificar impactos de productos y de empresas agroalimentarias. Entonces, Vale, la herramienta evoluciona a un ritmo vertiginoso. Si te despistas, te te has quedas fuera. perdido algo, sí, sí, total. Y constantemente está evolucionando en aplicar nuevas soluciones o soluciones para facilitar ese cálculo. Está muy guapo, es decir, yo que Mola, llevo, mola, mola, mola. llevo Así. muchos años en la parte de cálculo de indicadores y tal, y normalmente lo que siempre se ha utilizado era OpenLCA para Mm. los análisis de ciclo de vida, la versión gratuita, ¿no? Para los tiesos como yo. Luego Simapro o Gavi, o había una que se llamaba Humberto y tal, pero eso no eran software automáticos, eso eran software de análisis de ciclo de vida en la que tú importabas una base de datos de factores de emisión, de un montón de historias, ¿no? No vamos a meternos aquí en temas tan técnicos. Pero claro, vosotros estáis diciendo que esa herramienta la automatizáis de tal forma que, digamos, el cliente, A ver, automático en esta vida, bueno, automático no hay nada, automático no hay nada, ¿vale? Lo que hacemos es facilitar facilitar. esa carga de datos y esa conversión a impactos, ¿vale? Entonces, la herramienta ya nos comemos la cabeza para ir implementando mejoras que permitan esa automatización. La idea es que el conocimiento recaiga sobre la empresa y no sobre un consultor o sobre un externo que le haga el trámite de la huella de carbono de organización, lo registre y esos datos nos sirvan para tomar decisiones. La idea es que la empresa pueda asumir esa gestión de esos datos para poder tomar decisiones en ecodiseño, en cambio de cultivos, en optimización de procesos industriales, en transporte o en lo que sea, y que eso conlleve una reducción de impactos y una maximización de la eficiencia, que, como sabes, es la definición de la sostenibilidad, Claro. que en eso consiste, ¿no? En reducir tus impactos lo máximo posible. En este podcast hay audiencia de todo tipo. Es decir, seguramente cuando digan qué impacto tiene tu producto y tal, están diciendo huella de carbono, huella de carbono, huella de carbono, tal. Pero hay muchas más. Claro, al final, a ver, la huella de carbono es la contabilidad climática, la contabilidad en gases de efecto invernadero y además ni siquiera en todos, porque lo que hacemos es coger unos que están parametrizados y que de los que tenemos bases de datos, ¿vale? Pero no son todos, o sea, hay muchos más gases de efecto invernadero y hay gases de efecto invernadero que no se contabilizan. Y el cambio climático, por desgracia, no es el único impacto ambiental. Solamente cuando hablamos de cambio climático, solamente hablamos de mitigación del cambio climático. O sea, cuando hablamos de huella de carbono, solamente hablamos de mitigación De del cambio mitigación. climático. Pero tenemos consumo de agua, tenemos eutrofización, tenemos uso de recursos, Contaminación, biodiversidad. mil historias que también necesitan ser medidas para valorar en su justa medida el impacto que conlleva una actividad o la producción de las naranjas de Valencia.
Claro, porque el producto de trazable, digamos, yo soy fuera cliente, ¿no? Yo soy cliente de una empresa de naranjas. Ujú, Yo quiero acceder al mercado holandés, ujú. Canadá, me da igual. Me piden para acceder un certificado de GHG Protocol for Products o 17.000, como 14.067, Eso es, sí. la que sea. Con trazable yo puedo, digamos, contratarla y decir, venga, pues cuáles son mis entradas de materia y energía en cada una de las etapas del proceso del ciclo de vida de mi actividad. O Claro. del aguas arriba y el aguas abajo. Claro, tú tienes tu empresa, puedes hacerlo de tu empresa y que la unidad funcional sea tu empresa y sea tu huella de carbono de tu empresa Fabricantes de Valencia S.A., Sí, ¿vale? te estoy escuchando. Y puedes hacer la huella de carbono de tu producto. Son dos enfoques distintos. La huella de producto no tiene alcances, que Eso esta es es. una forma muy fácil de identificar a alguien que sabe o que no sabe de huella de carbono. La huella de producto no tiene alcances y se centra en el ciclo de vida. Entonces identificas entradas y salidas de materia y energía en cada una de las fases. Acopio de materiales, producción. Nosotros, como estamos especializados en el sector agroalimentario, el packaging lo consideramos una fase aparte. Y esto permite identificar muy claramente qué impactos van asociados al packaging y una vez tienes todos los datos volcados, te permite jugar con ellos. Duplicas la huella de carbono del producto o el análisis de ciclo de vida y empiezas a trastear con ello. ¿Qué, ¿Cuánto reduzco mis emisiones de gases de efecto invernadero si contrato energía renovable? Pues ese parámetro se te pone a cero y has bajado unas emisiones que corresponden a un porcentaje, lo que sea. Eh, ¿Qué impacto tendría si introduzco medidas de ecodiseño en mi packaging y reduzco el gramaje de las latas? Pues esto supone estas emisiones menos y es un parámetro que me permite pues, tomar decisiones. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Vale? ¿Me permite avanzar en mis objetivos de descarbonización? ¿Mucho? ¿Poco? Y esa es un poco la idea, ¿no? Que seas propietario de tu dato y que tengas capacidad Ya, de tomar decisiones al respecto. ya. Decisiones globales. Hay muchas, o sea, yo es que cuando hablo de ciclo de vida ya me pongo modo friki a tope. Categorías de impacto, ¿vale? O sea, Categorías de impacto. no es que si cambio el plástico por otro plástico, por reciclado y tal, no reduzco demasiadas emisiones y tal. Pero a lo mejor tienes otra reducción de un impacto medioambiental distinto. Eso al fin y al cabo, hay medidas que se aglutinan en tres, ¿no? No me acuerdo de cuál era, la salud y tal, que ponderan los impactos medioambientales que tú estás evaluando, ¿no? Eso es. ¿Cómo crees que eso tiene, cuánto de real tiene todo eso de la ponderación de impactos medioambientales? Porque aglutinar la eutrofización de no sé qué, la huella de carbono, la contaminación atmosférica y tal en un solo indicador, a mí es que me parece casi imposible de poder calcular o de establecer una metodología para No, no, aglutinarlo. claro, al final lo que tienes que dar es una batería de indicadores. O sea, intentar que con la huella de carbono, entre todo, Es imposible. no tiene mucho sentido tampoco. Entonces, pues sí, se puede transformar en emisiones de CO2 todo, o es potencialmente transformable, pero es una mentira. Y es que tampoco, quiero decir, hablamos de huella de carbono porque es lo que a día de hoy más está demandando, pero tenemos un problema grave con la adaptación al cambio climático y la sequía, tenemos un problema grave con la generación de residuos y tenemos muchos problemas ambientales que tenemos que hacer frente. La pérdida de biodiversidad, el capital natural, muchísimas cosas. Intentar reducirlo todo a toneladas de CO2 equivalente cuando ninguna fábrica va a cerrar o ninguna empresa va a cerrar por emitir más o menos CO2 equivalente, te cerrarán por emitir otra cosa, otro Claro, contaminante, pero el CO2 a día de hoy no. Por supuesto, todo esto requiere de una batería de indicadores y requiere de un conocimiento global. Al final, si tú te aventuras a hacer tu análisis de ciclo de vida, tienes que ser honesto también y hacer el esfuerzo de tomar datos aguas arriba y aguas abajo para poderlo valorar adecuadamente. Si te haces trampas al solitario, pues no vas a ganar nada con ello, pero claro. pues ya está, tendrás tu huella de carbono, no te valdrá para nada y punto. ¿Cuánto ¿No? hay de greenwashing en esas etiquetas que vemos por ahí de esta botella de agua es carbono neutro? Hombre, pues depende, no puedes generalizar porque esto, todo lo que esté verificado, pues tiene más credibilidad que lo que no.
con lo que no puedo, con lo que jamás creo que pueda, es con esa frase de 100% Es sostenible. maravilloso, ¿verdad? 100%, o sea, ni siquiera 99,9, o sea, ni siquiera el rango de error, ¿sabes? 100% sostenible. Y es que es eso, que es que sostenible, lo que se dice sostenible no es nada. O sea, esto lo comentábamos antes, que todo el mundo quiere ser sostenible como si alguien pudiera serlo. O sea, al final, tú, por el simple hecho de existir y de estar ubicado en un lugar, estás impactando. Para bien y para mal. La cosa es esa, que haya un balance y que sea positivo, que todo lo que aportes al entorno, a la sociedad, sea positivo y no generes más perjuicio que beneficio. Claro, a mí la parte de trazable me queda clara, es decir, herramienta digital Ujú. que calcula impactos medioambientales a nivel de producto, entiendo que también de organización, Sí, eso es. en vez de 1467, 1464, en vez de GHG Protocol for Products, GHG Protocol para empresas. Sí. Pero claro, esto es muy tecnológico. ¿Cuál es el papel de un ambientólogo en todo esto? Ah, bueno, es que los ambientólogos valemos para todo y Qué esto... maravilla. Sí, sí, A por ver, cuéntame supuesto. más. Me acuerdo en el Confian anterior cuando te preguntaron cómo caían los ambientólogos en finanzas y dijiste: "Es que esto nos viene al pelo". Pues es que eso de que éramos la carrera del futuro, pues ya por fin es el futuro, ya por fin se nos está poniendo en valor. Y es que un ambientólogo tiene la capacidad de ver todos esos impactos que generan todo ese tipo de productos. O sea, yo en mi trayectoria profesional he valorado impactos de productos agroalimentarios, pero de películas de cine, de el impacto que tienen unos azudes en un río y la capacidad que tienen los peces de atravesar ese desnivel, absolutamente de todo lo que te puedas imaginar. Y es eso, que es que un ambientólogo tiene la capacidad de visualizar todos esos diferentes ámbitos. El ASG, el ESG, lo creó un ambientólogo seguro, Seguro. eso es nuestro, y ponerlo a funcionar, ponerlo en su adecuado contexto y hacerlo entender, hacerlo entender. Ahí es donde creo que tenemos nuestro principal valor, que es mucho, es muy necesario. Y yo tenía un profesor en la carrera que decía que las únicas carreras que realmente importaban eran ambientales y sociología, que el resto de las carreras no valían para nada. Eso me Entonces, hombre, pues siendo honestos, ambientales es un ambientólogo es el técnico que tiene capacidad de decirte cuáles son los límites, ¿no? ¿Dónde están los límites del crecimiento? Y un sociólogo es el que regula ese interior de ese límite para que funcione adecuadamente. Entonces, pues tiene mucho sentido. Los límites del crecimiento, el origen de todo, Sí. uno de los libros bueno, de los comunicados o informes de los que sale todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es una de, De los de... orígenes. Sí, Ahí, un ambientólogo, por ejemplo, es decir, ¿qué diferencia hay entre un ambientólogo, a o por ver. lo menos lo que tú ves, ¿no? Como nosotros, Mm, es decir, que salimos en 2012, 2015, por esas fechas, ¿no? Uno de 2000 y el que sale ahora. O joder, sea, porque es que para mí no tiene nada que ver. O sea, ni uno, ni otro, ni otro. pero tú, a ver, es que date cuenta de que el medio ambiente y el mundo ha cambiado mucho en estos años. A ver, lo primero, ambientales fue una carrera pionera y cada universidad la entendió como buenamente quiso, como buenamente pudo, porque tampoco se sabía para qué estaba enfocada. Entonces, pues cada plan de estudio respondía a unas necesidades distintas y pretendía contestar unas preguntas distintas. Pero creo que tú y yo no hemos dado contaminación por microplásticos en la carrera No. y es un problema Tú y yo no importante. hemos dado huellas de carbono a la carrera. Por ejemplo, sí, sí, tal cual, pero bueno, yo tengo la suerte de que precisamente por el colegio y porque me gusta estar cerca de los jóvenes, ¿no? Pues he Bueno, tenido, de los más jóvenes, no ya sé. tenemos una edad, ya lo siento, pero efectivamente tenemos una edad Bueno, yo me y di cuenta el otro día que cuando vi la lavadora llena de ropa pequeñita frente a la ropa grande me dio ilusión, ¿no? Que fueran toallas grandes, ¿no? Eso es el hasta, momento en el que te haces mayor, ¿no? sí, hasta que tuviste que tenderla y dijiste, Exactamente, en qué momento habré tenido yo un chiquillo y exactamente. por qué tendrán los pies tan pequeños, ¿no? Pues en ese momento te das cuenta de que ya no eres tan joven. Sí, o sea, ese es uno, sí, sí. Bueno, pues a ver, yo no sé cómo se lo va a tomar esto, pero voy a hablar de Alex, que es el chico que estuvo trabajando conmigo en la empresa anterior. Y Alex,
Yo tengo la suerte de ir todos los años, o prácticamente todos los años, a las universidades a hablar de salidas profesionales de los ambientólogos. O sea, yo he traumatizado varias generaciones de ambientólogos y algunas me han salido bien y otras me han salido mal. Entonces, Alex me vio dando la charla y llevaba un año persiguiéndome, preguntándome por trabajos, preguntándome, o sea, casi casi como asesora. Y esto es así, Alex, o sea, no sé si Lo siento, Alex. me estás viendo eso. Preguntando, diciéndome, voy a hacer este curso, ¿qué te parece? Ese tipo de cosas. Y entró en la empresa y yo tenía la teoría de que un estado de información no financiera lo podía hacer cualquier ambientólogo y que una evaluación de DNSH la podía hacer cualquier ambientólogo. Y la gente que tenía a mi alrededor, tanto Alex como Claudia, por ejemplo, que es otra ambientóloga que estaba egresada, lo hicieron estupendamente, lo pillaron al vuelo y creo que se ha avanzado mucho en el conocimiento técnico y que las nuevas generaciones lo tienen mucho más claro de lo que lo teníamos nosotros. Al final, jolín, nosotros peleábamos o intentábamos identificar un impacto y todo eran pegas, todo era eso es mentira, eso no existe. A día de hoy, pues ya la gran mayoría de la población está convencida de que el cambio climático existe, sabe lo que es un plástico y es bastante más conocedora de los problemas ambientales que hay alrededor. Entonces, creo que ese apoyo social ha ayudado y que efectivamente que toda la trayectoria que ha supuesto en estos 20 años la carrera ha hecho que vaya mucho mejor, desde luego. Veintipico ya, ¿eh? Pues del 94 24, efectivamente. Es una pasada, ¿eh? es una Es una locura. pasada. Has dicho una palabra que me encanta. Estado de información no financiera. Lo que ahora se llama información de De sostenibilidad. O sostenibilidad se llamará en o algún se momento, no llamará, lo o yo no sé cómo sabemos. se llamará, ¿no? Has dicho una palabra muy interesante. Estado de información no financiera. Yo creo que eso es el principio del punto de inflexión de donde la sostenibilidad se va de madre. Donde nos vinimos arriba, ¿no? Pero de una forma brutal. Y tú y yo somos de la etapa en la que nos ha cogido, pero de pleno. Sí, Yo creo que sí. a las personas que salieron de ambientales del 2010 para atrás han vivido una etapa en la que tenían que dedicarse a cualquier otra cosa menos al medio ambiente. Bueno, algunos que sí, ¿no? Calidad, medio ambiente, seguridad en el trabajo, Las ISOs las han dado ISO, mucho trabajo, y sí. de calidad y de tal. Es Sí, decir, sí. que la 14001 y tal. Pero sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Llega 2015, 2016, hay por ahí una directiva que por NFRD, que si no sé qué historia, y llega 2019, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y sale con carácter retroactivo un informe obligatorio verificado para las grandes empresas de 500 trabajadores que tiene que hacer como las cuentas anuales, pero de sostenibilidad. Digo, Y nadie ¿qué sabe nada. cojones ha pasado? Ujú. Sí, sí, una directiva que se tenía que transponer cuanto Hace 5 antes, años, de 2014 y que se traspuso con muy mala baba, con muy mala baba, sí, desde luego, y con muchas incógnitas y con una falta de conocimiento por parte de todo el mundo brutal. O sea, ¿tú te acuerdas de aquella temporada? bueno, yo la recuerdo como un Como una mal, locura, o una sea, locura. sí, sí, o sea, pero nadie sabía nada. Además es que la norma tampoco es que desarrolle mucho, todavía estamos esperando un reglamento que nunca llegó y tiene una cosa muy chula y muy revolucionaria en sí misma, y es que te coloca a la información no financiera en el ámbito del financiero, ¿no? O sea, al final es información no financiera porque la que se pedía era la financiera, pero recoge eso, aspectos ambientales, sociales, de derechos humanos y habla de cambio climático y se tiene que registrar y se tiene que hacer público, o sea, realmente es una locura, es una locura. Y, y eso que es tan revolucionario no deja de ser una sucesión de todos los años anteriores. Todo eso se basa en que hay una normativa que ya existe, que está funcionando y que obliga a las empresas a cumplir ciertas cosas. Y esto lo que viene a hacer es, bueno, pues igual que te retratas financieramente, te vas a retratar no financieramente y me vas a explicar qué haces, qué impactos, como estábamos comentando antes, generas y cómo los gestionas. Eso es. Hablando de riesgos, que esto es algo que los ambientólogos siempre hemos tenido muy, muy dentro, ¿no? La valoración de riesgos y que efectivamente los riesgos ambientales, los riesgos sociales, son riesgos financieros también. Entonces, esto fue el locurón, empezó a hacer que fuera muy necesario profesionales cualificados para poder poner en orden toda esta información, Con una atraerla. visión un poco más.
global, ¿no? Más de gestión, eso es. Empezaron a crecer los departamentos internos de sostenibilidad y ya se llamaban de sostenibilidad, ya no eran RSC. Y para mí esto también es algo muy importante. La responsabilidad social corporativa, y no nos engañemos, que se venía haciendo durante esos años, era aguas afuera. O sea, era de patrocino el equipo de fútbol del pueblo, o mis empleados se van una vez al día a plantar 20 árboles, que los planto y no me acuerdo de si están o no están, pero me lo apunto y Por salen cosas más grandes, ¿no? De monto un hospital en el pueblo de aquí y tal, pero que pero era, como tú dices, de aguas afuera. O sea, exactamente. era para los demás. Y lo que introduce los estados de información no financiera es que hables de cómo lo haces tú, de cómo gestionas tú esto para ti, para los demás, por supuesto, pero para ti. O sea, cómo lo enfocas tú dentro de tu negocio. Y todo esto, pues nos ha ido llevando a diferentes regulaciones, voluntarias, no voluntarias, obligatorias, más concretas o más difusas, porque a las partes interesadas, a la gente, a la sociedad, le interesa saber qué haces. Sí. Porque es importante saber dónde pones tu dinero, ¿no? Y Has me has dicho una matado. cosa, has dicho una Sí, cosa ¿cuál es esa? interesante. Digo la palabra que no debe ser nombrada. Uy. Ómnibus, ¿vale? O sea, estamos en Ley 11/2018. Ujú. Los inversores, el capital se intenta dirigir hacia actividades que taxativamente sean verdes, por tema de Sí, taxonomía. eso es. Sí, que esto también da Empieza a lugar. hacerse la bola grande. A ver, todo esto empieza con el Pacto Verde Europeo, que previamente, que es la respuesta que da la Unión Europea a la aceptación legislativa del Acuerdo de París. O sea, lo Eso que hace es, la Unión Europea es que vincula legalmente su ambición climática al Pacto Verde Europeo, a la transición ecológica. eso es. Entonces, todo eso desemboca en una serie de legislaciones. Se forma un Cristo, plan de finanzas sostenible. Nos inventamos una forma de categorizar las actividades económicas para saber si son. Yo es que esto de verdes, o sea, esto es muy, Es muy dura. mediático. O sea, la taxonomía lo que hace es identificar actividades económicas que contribuyen sustancialmente de forma positiva a alguno de los objetivos ambientales de la Unión Europea y contribuyen. Sin dañar. Eso es súper importante, el DNSH. Es que el DNSH es. ¿Tú te acuerdas de la película de Peter Pan? Que cuando están negociando Campanilla con el Capitán Garfio, el ir a coger a eh, Peter Pan le dice, Capitán no, Garfio era mi ídolo de pequeño, pero no me acuerdo de esa frase. qué mal. Eso era por lo del La cocodrilo, película. ¿no? Creo que sí, el cocodrilo con el que se comió un Del reloj o algo así, despertador. ¿no? Sí. Exactamente. Pues ahí le dice, claro, le recuerda a Campanilla que no puede tocar ni un pelo a Peter Pan ni el garfio. No puede poner ni la mano ni el garfio. Pues el DNSH es ni el garfio. O sea, no puedes, o sea, está súper bien pensado, está blindado porque al final lo que haces es una mini evaluación de impacto ambiental de todo lo que hagas. Sí, O es sea, así. tú estás obligado a ser bueno para algo y además demostrar que no eres malo para todo lo demás. Ejemplo. Ejemplo, tú puedes eh, mitigar el cambio climático poniendo energías renovables, ¿vale? O sea, aerogeneradores, pero tienes que hacer todo lo que está en tu mano para que no genere daños significativos, importantes a la fauna, a la acción del cambio climático, a los ríos, y eso tiene que estar documentado y Y demostrado. ahora te hago yo de abogado del diablo. A ver, verás. Taxonomía, está precioso, ¿vale? Reduzco emisiones, evito emisiones de los que van a consumir porque mi energía, que la que estoy generando, la va a consumir gente que va a sustituir Eso es. consumo de energías fósiles. Y dices, no, es que tengo que asegurar que no voy a dañar a la biodiversidad. Macho, tú para hacer un parque fotovoltaico estás sometido a un instrumento de protección. Claro, una cosa no quita la otra. Es que la taxonomía no exime de que hagas evaluaciones de impacto ambiental, Claro, pero te digo, ¿por qué me pides eso si es que no puedo hacerlo, si no lo tengo porque son cubierto? cosas distintas. En una evaluación de impacto ambiental tú tienes que analizar el proyecto para identificar que no hay impactos ambientales y poner medidas compensatorias, reductoras, todo lo que sea posible para que efectivamente no genere problemas. Y otra cosa es que financieramente tu actividad económica pueda considerarse buena, mala o regular por cumplir con esos criterios. Esto es una normativa de finanzas. O sea, es que es una cosa loquísima. A ti, si te hubieran dicho alguna vez, Es una locura. pero vamos a ver, o sea,
nosotros que venimos de una trayectoria en la que nunca había dinero para el medio ambiente y siempre eran como las migajas, y tenías que pelearte por cada céntimo. Salvemos al lince ibérico. Pero, 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 mm, pero es que no había dinero No para había, nosotros. eran donaciones, Y eran en el tal. 30 todo cambia y todo el sistema económico tiene que pasar por este filtro para decir si eres verde o marrón. Claro, es que después todo esto se vuelve loquísimo porque el objetivo de la taxonomía era identificar actividades económicas realmente verdes, o sea, verde, 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 o sea, sostenibles dentro de lo sostenible. Es decir, que la mayoría de las actividades no iban a estar ahí porque no eran el top, no eran lo Sí. mejor de lo mejor. ¿Qué pasa? Que en una paradoja del destino, las empresas dicen, yo también quiero estar en taxonomía y empiezan a pedir más cosas. Entonces hay un movimiento que dice que, bueno, pues que igual que identificamos a las verde verde, igual tendríamos que identificar a las Las malas, marrones, malas, ¿no? claro, para saber que, bueno, Que que si te está quedas en el vacío, por lo el menos verde que... y el blanco, pero que también hay rangos, que hay naranjas, que hay marrones, que hay 1000 colores intermedias. Ya, sí. Se hace una propuesta de una taxonomía social, lo cual ya eso es la locura padre, porque la taxonomía de finanzas sostenibles se basa en ciencia, y la ciencia es ciencia. O sea, es igual aquí Lo en... social es cultural. Eso es. Entonces, ahí se abre un melón brutal, porque hay muchos factores sociales. Es que es una movida gorda. Bueno, se ha paralizado, ¿no? Sí, sí, se Es paralizó, decir, no se se paralizó. puede homogeneizar los criterios taxonómicos en España y en Turquía. Por- Bueno, Turquía no, pero en cualquier país de Europa. pero que además, y eso tiene una concepción occidental centrista o europeo centrista, y dentro de un territorio tan amplio como la Unión Europea conviven muchas realidades culturales distintas y mm, las culturas son lo que son, ni son buenas ni son malas. La ciencia sí que tiene capacidad de identificar impactos, pero los aspectos Ah, sociales, eso ya es un poco más complejo. claro. Hay un... Para que se dé cuenta la gente cómo estamos avanzando en el tiempo, 2018 es la 11-2018, 20, pero bueno, 2019 al fin y al cabo. En 2019 es cuando se aprueba el reglamento de la taxonomía, ¿no? Cuando 2010, se publica el Plan de Finanzas Sostenibles, cuyo emblema era la taxonomía que permitía eso, esa correlación el entre aspectos. reglamento en el que se aprueba la taxonomía, es que no me acuerdo la fecha exactamente. 2021 2021, es cierto. ¿Esos son los actos delegados? Pues? Ay, espérate, es Eh, que eh, hay mucho jaleo aquí. Por O eso, sea, es que el que esté escuchando esto dice, no, la taxonomía tiene por lo menos 77 claro, normativas que tienes que tener en cuenta. aquí hay una cuestión muy relevante y es que la taxonomía no... O sea, la taxonomía es profundamente técnica y la crea el grupo técnico de expertos, es una propuesta de un grupo técnico de expertos que son técnicos. Claro, Y se crea la plataforma de finanzas sostenibles. Y eso ha es una estado, victoria de la ciencia, ha ¿no? estado aquí Han en el podcast. dejado, eso es, han dejado a los científicos hacer. Y eso, claro, pues complica mucho las cosas porque en sostenibilidad no hay respuestas fáciles. O sea, todo es muy complicado. Y, y sale, claro, la Unión Europea empieza a ver que hay mucha carga en todo esto y lo que hace es sacar directivas y sacar actos delegados. Entonces, el reglamento de taxonomía es reglamento y sale publicado, pero asociado lleva una batería Una de actos serie de actos delegados. delegados, Los exactamente. climáticos, el complementario, los no climáticos y la ampliación de los Que entre los climáticos. climáticos y los no climáticos hay Son unos años de delay porque ya empezamos a ver a las orejas al lobo de que igual los estamos pasando de vuelta y media. de frenada Sí, porque sí. efectivamente no hay respuestas fáciles, todo es muy complicado y el tener que responder a estas realidades supone tener que recopilar mucha información. Eso es. Pues seguimos en la trayectoria y seguimos avanzando desde 2019 hasta 2022, 2023, cuando empieza a más normativa, es decir, residuos, que si carbono, ajuste de carbono en frontera, que si plásticos, que si tal. Llega un punto en el que 2024, 2023, las empresas están Sí, hasta bueno, aquí. Llega la CSRD llega también. la propuesta de la directiva de la La CSRD. directiva de la CSRD, y ahí es cuando yo creo que se forma el escándalo completamente, ¿no? En el que las empresas de verdad están diciendo, macho, me tengo que gastar una barbaridad de dinero, tengo que dedicar muchísimos recursos para poder cumplir con todo lo que me está pidiendo Europa. Y estoy compitiendo con empresas en las que
no hacen nada, o sea, no hacen absolutamente nada, o por lo menos no lo reportan o no tienen estos requisitos legales en los que no solo tienen que reportar, sino que también tienen que pagar por créditos de carbono obligatorios, ¿no? Por el régimen de comercio de derechos de emisión, por el al carbono frontera, por impuestos al plástico, etcétera. Te digo lo que me va viniendo a mí, ¿no? Abogado del diablo. Macho, ¿en qué momento o qué momento no? La pregunta sería, ¿cómo podemos convencer a las empresas de que esto en realidad no es una falta de competitividad, sino que es justo lo contrario? Pero, a ver, yo es que me parece un poco alucinante que nos echemos las manos a la cabeza porque te pregunten qué haces para adaptarte a un cambio climático contrastado que existe. O sea, ¿a ti como empresario de verdad no te da vergüenza o no te preocupa el que te pregunten cómo vas a actuar cuando haya 2 grados más de media al año? ¿Te has planteado si puedes tener abierta la fábrica? ¿Te has planteado si vas a poder refrigerar tus equipos? ¿Cómo lo estás haciendo? Tío, preocúpate por no tener respuesta a eso. Y eso es lo preocupante de todo. O sea, y esto es lo que a mí Que tus me trabajadores puedan trabajar en la calle a las 4 de la tarde, Claro, ¿no? pero esto es lo que me sorprende. O sea, ¿qué es lo que te molesta? ¿Que te pregunten tanto o que no tengas respuesta? Porque quizás lo preocupante es que no tengas respuesta. A ti es una directiva, sí es muy ambiciosa, sí es muy compleja, sí tiene un montón de indicadores y sí que es ardua de contestar, pero dentro de eso deberías tener capacidad de dar respuesta a todo eso. Sencillamente porque estás operando en un entorno regulado donde ya tienes mucho de eso, en teoría, controlado. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Tener que reportar lo que tener que...? Pues sí, que vas a tener Que que es dedicar complejo, mucho que tienes que tiempo, contratar pero gente. chico, que es que igual que tienes una empresa y tienes un equipo de producción o de marketing o de lo que sea, tendrías que tener un equipo capaz de identificar los impactos ambientales que está generando y reducirlos. Por el simple hecho de tener un negocio. Volvemos a lo mismo. Si consumes menos energía, si consumes menos agua, si generas menos residuos, eres más eficiente y por tanto más rentable. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad te preocupa no tener, o sea, ¿de verdad te preocupa tener lo que reportar? Igual, no sé, Y no solo en la parte de optimización de recursos, la parte en la que aseguras, ya por ética, ciertas condiciones de derechos humanos, ¿no? Pero sí, a ver, sí, desde luego. Pero aquí Así lo aseguras con la debida diligencia, es decir, claro, pero te quiero decir, es que es de cajón. O sea, quiero decirte, no es tan de cajón. no, Eh, no están de cajón en tanto en cuando sigue pasando, pero entiendo que la gente que lo incumple no lo va a poner en el estado de información no financiera. Claro, exactamente. Entonces, Pero te como quiero estás decir, verificado, ¿no? Como estás verificado por un supuesto tercero independiente, claro, pero te quiero, o sea, para llegar a un incumplimiento de derechos humanos que te salga así, ostras, tiene que ser muy gordo. Tiene que ser algo chico, antes, o sea, sal corriendo, sal corriendo tal. antes de tener que de tener el verificador, sal corriendo, pero no sé, igual es que soy muy optimista con las empresas españolas, que son las que más conozco, pero yo creo que por lo menos intencionadamente nadie es conocedor de ese tipo de problemas. Muchas veces que es complicado asegurar que en tu cadena de suministro no estén pasando cosas. Claro, porque la cadena de suministro es muy larga y esa es otra componente de la sostenibilidad. Ese riesgo de incumplimientos es un riesgo social que si produjeras local o en producciones más cercanas, seguramente se redujera. ¿Eso es posible? Sí, claro. ¿Tú puedes cambiar de un proveedor asiático a uno europeo sin que te afecte el precio que después le ofertas a tu Puedes buscar cliente? alternativas, por supuesto. Y yo estoy segura de que si hicieras un análisis de ciclo de vida adecuado de los productos que estás importando, seguramente no te saldrían tan rentables, porque lo que estás haciendo es externalizar la contaminación. Porque si tuvieras, o sea, es que no tiene sentido que un mismo producto con las mismas características cueste 5 veces más en Europa que en un país externo. O sea, preocúpate de por qué esta camiseta cuesta. Esta no, esta es detrazable y esta es estupenda. Estás estupenda. Pero preocúpate en lo que estás dejando de pagar cuando estás comprando una camiseta de 1 euro. Mm. Es que hay ni impactos ambientales, ni Hostia. salarios dignos, ni absolutamente nada. Entonces, pongamos a las cosas en su justa medida. Los impactos son los que son independientemente de donde fabriques. Y donde puedes poner medidas para reducirlos es en los países desarrollados. O donde puedes garantizar que eso no se incumpla flagrantemente es en los países donde hay medios para hacerlo. Y eso es algo que tendrías que tener en cuenta.
O sea, yo creo que sí y que con buena voluntad todo funciona. ¿Que sea más complicado, que te dé quebraderos de cabeza? Pues chico, eres empresario, ya lo siento, ¿no? ¿Tú qué opinas como empresario? Pues es complicado, pues una cosita más. Al final, nadie dijo que esto fuera fácil, pero te tienes que hacer cargo de los impactos que generas. Y es bastante más reprochable, bajo mi punto de vista, éticamente, el decir como no me entero o como se generan lejos, no se produce. Es que eso es un engaño. Me preguntas a mí como empresario. Venga, ahora te toca a ti mojarte. Yo ya he Yo, hablado yo no mucho. tengo ningún problema en mojarme. Yo creo que Como empresario y ambientólogo, ¿eh? Las dos cosas. como ambientólogo, Esa es buena pregunta. ¿Va diferenciado el ser sí. empresario y ambientólogo? No, no, es decir, yo creo que ambientólogo es una profesión que yo creo que todos tenemos un objetivo común. Creo que como empresario sí que es verdad que yo veo complicado el mercado para poder hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, soy empresario en servicios y eso a mí me lo facilita, entre comillas, porque yo soy, digamos, un siguiente eslabón en la cadena. Ujú. Yo soy reactivo muchas veces a las exigencias que le hacen a mis clientes o proactivo en el sentido de, oye, el mercado viene por aquí o el mercado viene por allá, vamos a prepararnos, ¿no? Dependiendo de las dos filosofías, esas dos corrientes que hay entre los clientes que son a lo que me venga y si no me viene, pues no lo hago y quiero estar al día, la otra corriente es la de quiero estar al día o incluso antes que al día, ¿no? A mí no me afecta realmente. Bueno, sí, ahora vamos a hablar del innombrable ómnibus y tal, que ahí sí te pega una buena hostia, ¿no? Porque sí que es verdad que tu negocio, al fin y al cabo, es un servicio que está supeditado a un requisito legal y viene una señora que se levanta por la mañana y A ver, esto, simplifica todo. a ver, también te digo, había señales, ¿eh? Había Había señales señales, de que había señales. esto se iba a parar. Y bueno, hay muchas lecturas con todo esto, pero es que esto no es un fin. O sea, No es un fin. Yo estoy de acuerdo en que no es un fin y de hecho yo, para mí, la reestructuración del mercado hacia la sostenibilidad es estructural, no es algo coyuntural. Es decir, yo cuando vuelvo a 2018 veo un páramo, veo a empresas que ni siquiera sabían de qué estaban hablando si les hablabas de sostenibilidad. Ahora veo que esas empresas de más de 250 trabajadores y sus cadenas de valor, que eso es Ujú. mucho, ya están en una senda en las que han invertido, han contratado gente, han contratado software, han trabajado en planes, Están viendo los resultados, están están viendo los viendo resultados. lo beneficioso que es integrar ese tipo de decisiones dentro de su estructura, dentro de su estrategia. Están viendo oportunidades que no veían antes, están Mercado llegando a nuevo, mercados nuevos, efectivamente. a Y, financiación nueva. o sea, ¿a ti no te parece alucinante que haya ratings ASG? O sea, igual que hay Me rating parece final, la es hostia. que es increíble. Y que tú puedas entrar a un fondo de inversión y te diga la huella de carbono del fondo o si invierte en los ODS o si invierte en biología marina. O sea, Ese es otro abanico de reglamentos del tránsito entre 2019 y 2023-24 que revienta todo esto, ¿no? La pero claro, SFDR, ¿no? pero volvemos a lo mismo, porque lo que hace el reglamento de ratings SG es responder a una realidad en la que hay muchísimas empresas que se dedican a dar datos ambientales de otras empresas que están desreguladas y que no hay comparabilidad entre ellas porque cada uno utiliza una metodología distinta. Ah, Y eso es respuesta de que a los inversores este tipo de historias les interesan. ¿Y a ti qué te indica eso? Porque a mí lo que me indica es que realmente hay gente que cree en la A sostenibilidad mí y que es rentable. lo que me indica es que los riesgos ambientales son riesgos financieros. Pero es que eso no hay duda, Y es que, ese claro, debate está para un cerrado. ambientólogo no hay duda, pero para los financieros hasta hace poco sí que lo había. Lo había, Entonces, ¿no? Pero yo creo que vivimos ya con no, ¿no? Es las... decir, No, no, oye, no. cambio climático y tal, pues se acentúan las sequías. Pues coño, tienes una empresa de agricultura, pistacho, vas a Pistachos y plantar cactus, pistacheros. ¿no? Aloe vera vas a plantar en vez de olivos, ¿no? Yo no sé. Claro, pero es que esa es la realidad, que el sector financiero ha vivido de espaldas a su entorno durante el último siglo, que es precisamente lo que ha generado esa desvinculación y esa ruptura de los límites del crecimiento, esa dar la espalda y vivir A lo que dé. pues propulsados por el petróleo en todos los sentidos, con algo que no se debería gastar para esto. O sea, con algo que es Ya. sumamente más valioso que para gastarlo en bolsas de plástico de un solo uso o en las 100.000 tonterías hechas de plástico que no tienen ningún tipo de utilidad.
Yo me he ido por las ramas y te he dicho, te he dicho que te iba a responder como empresario y tal. Y digo, vale, por la parte de servicio creo que queda clara, pero si fuese empresario de vender un producto, si yo fuese fabricante o si fuese importador, yo estaría jodido. ¿Por qué? Porque son empresas normalmente que llevan mucho tiempo en el mercado haciendo las cosas igual y con una rentabilidad que está muy ajustadita. Muy ajustadita. Que hay que darle una vuelta de rosca para que tirar de esa cadena de suministro y seleccionar mejor los proveedores y homologarlos desde el punto de vista ESG. Sí, totalmente de acuerdo. Que hay que darle más tiempo a esas empresas para que tengan un estado de actuación. También creo que sea así. Creo que ha habido muy poco tiempo y por eso se ha armado la que se ha armado. Yo fíjate, si te puedo contestar a esto, te diría que este es el momento clave para pensar y para innovar. O sea, ahora es el momento en el que cualquier tipo de solución a tu producción pueda ser la nueva innovación, la nueva revolución que haga de esos residuos o de esas producciones o ineficiencias que has ido dejando por el mercado tu nuevo negocio. Y que esas alternativas que hay de coger esos problemas y darlos la vuelta y convertirlos en soluciones son lo que realmente va a cambiar nuestra situación actual. Porque necesitamos cambios disruptivos, porque vamos encaminados a que esto vaya peor. ¿Tú crees O que Europa se ha venido arriba pensando que podía ser la tractora del mundo en yo materia creo, de sostenibilidad? yo creo que se ha dado cuenta de que no puede competir en el mercado, en otros mercados, y que la forma de proteger su mercado es a través de la sostenibilidad. Porque Europa ha generado muchos impactos ambientales, ha sido promotora en gran medida del estado actual del planeta y, y habría muchas formas de abordar esto. Lo que está haciendo es, creo, que es interiorizando esos costes porque se está dando cuenta de que en balance pierde. Sí. Y esa creo que es mi interpretación. Ojalá hubiera alguien o conociera a alguien en algún momento que me pudiera decir si estoy en lo cierto o no. Supongo que estas conversaciones se tienen a unos niveles a los que yo jamás voy a llegar, pero creo que es un ajuste de mercado. O sea, em, es competir económico, o sea, en un contexto económico de una forma distinta. Hmm. Y creo que por ahí, no lo sé, o sea, esto es una percepción Ya, absoluta. yo creo que estoy de acuerdo, pero también creo que ha sido muy poco tiempo en el que ha salido demasiada No, normativa. no, por supuesto. Eso es una. O sea, Creo que eso ha jugado en nuestra contra. Creo que era el momento, pero no de todo a la vez. Porque, por ejemplo, se amplía el EUETS, mm, sector marítimo. Y ahora salen las noticias, lo típico que salía hace 5 o 10 años, no, que meten todos los residuos del contenedor en el mismo tal. Pues ahora está pasando con el puerto de Algeciras, por ejemplo, que llegan los buques y atracan en Marruecos. Y se ahorran no sé cuántos miles de euros en adquisición de créditos de carbono del régimen regulado. claro, es que ese es otro problema intrínseco al medio ambiente. Que a los problemas globales se les está poniendo soluciones regionales. Y eso genera otros problemas Claro. distintos. Entonces, claro, tendríamos que tener una carta de los derechos humanos extendida al medio ambiente en el cual todos los países del planeta se comprometieran a unos mínimos. Bueno, Em, eso se supone que ya estaba firmado y se están saliendo todos, ¿no? claro, pero es que firmar las cosas es muy bonito, después ejecutarlas Después hay que es más hacerlo, ¿no? complicado, ¿no? Después hay que hacerlo. Pero lo que está claro es que a no ser que cambien mucho las cosas, no sé, nos podemos poner a hablar de ciencia ficción, el planeta es el que tenemos y no tenemos más. Entonces, más nos vale que como humanidad nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos, porque no son fáciles, requieren ajustes. Muy grande. No me quiero poner tremendista, pero efectivamente el reto es importante y cuanto antes lo hagamos, más capacidad tendremos de responder. O sea, es que estamos discutiendo cosas o estamos frenando una velocidad que era necesaria. Sí. Hablamos, sí. Ya lo siento como empresario, pero Lo es sé, sí, verdad. no, verdad, sí, Y al fin y al también cabo te es digo, así el mercado, es decir, es que hay que hacerlo, hay que darle la vuelta de tuerca para que se regule, porque es que si no, no va a haber mercado en yo le 50 compro años. a von der Leyen que reduzca los requisitos de reporte siempre que exija más requisitos de acción. O sea, Ya, sí, reporta menos y haz más. O sea, todo lo que te vas a ahorrar de tener que hacer un estado de información no financiera
o una memoria de sostenibilidad bonita con todos tus indicadores maquetado, Eso es interesante. pues dedícalo a efectivamente hacer acciones que pongan Al cambios. fin y al cabo, lo que se ha desregulado es el reporte. Nadie dice que no se puede hacer nada. Es lo que decía yo, que no vamos a volver a donde estábamos en 2018, pero sí que va a reducir las empresas que si no estoy obligado, no hago nada. No hago nada de reporte, pero sí que es verdad que, bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero además pensemos que si los problemas ambientales están yendo a más, cada vez la regulación será más restrictiva, Sí. con lo cual habrá muchas empresas que tendrán que cerrar sencillamente porque contaminen de más. Entonces, creo que es buen momento. Pero que Claro, eso, pero así, y será así. Es decir, que pero porque la ciencia va mejorando, se van desarrollando nuevas técnicas, se van identificando nuevos impactos ambientales y se va ajustando. Entonces, pues chico, como empresario que eres, Abilio, preocúpate hay que adaptarse. de mejorar tu producto continuamente para que puedas seguir siendo empresario mucho tiempo. O sea, eso es Entonces, parte de... sostenibilidad y competitividad. Es lo mismo. O sea, al final, quiero decir, Ejemplo, pero es porque lo que para... ha salido ahora, los certificados de ahorro Ay, energético. mis CAEs, mis Tus CAEs, CAES, o sea, mis CAEs. A me mí esto me mandabas el otro día parece... la publicación de búscate a alguien que te mire como miro yo a los CAE, ¿no? Sí, es que o sea, yo... bueno, a ver, es que... Es Es un sistema, que es uno de mis chiquillos. A ver, es un sistema es un por el que sistema te... similar a lo que sería un crédito de carbono. Tú reduces emisiones, generas un activo que Ujú. después vendes para que otra persona compense, ¿no? A grandísimos rasgos, pero igual, pero en kilovatios hora. Sí, con todo lo que ello implica. O sea, quiero decir que tú reduzcas tu energía implica reducción de kilovatios hora. Claro. O sea, reducción de emisiones, perdón. Emisiones, claro. Sí, entonces, claro, esto es la fuerza que mueve el mundo, o sea, la energía y el que por fin esa máxima que nos decía, que oíamos en todos los sitios cuando éramos estudiantes, de que la energía que menos contamina es la que no se La que no consume, se consume. por fin se está ¡Pam! ejecutando. Por fin ya las renovables, gracias renovables, habéis hecho mucho, seguís haciendo mucho, pero lo importante es reducir el consumo energético, por fin se está aplicando. Entonces, efectivamente, a la cola de otra directiva europea y de otras iniciativas de otros mercados europeos, en España se ha creado el mercado de certificados de ahorro energético. Entonces, tú como particular, como empresa, como asociación de vecinos, como usuario de car sharing, como todo aquello que consuma energía, puedes implementar medidas que reduzcan tu consumo energético, calcular ese ahorro generado y venderlo para que unos sujetos obligados, que son las grandes energéticas, lo aporten al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es meter dinero, ¿vale? Para hacer otras acciones de ahorro de eficiencia energética. Vale, ahora, Con lo yo cual, como esto es un empresario, círculo virtuoso. volvemos, yo como empresario, tengo, yo que sé, una tecnología obsoleta que voy a modificar de mis quemadores de otra vez la fábrica de naranja. Es que tengo muchos clientes de naranja, no sé si se ha dado cuenta. Que tienen unos quemadores para el tema de la cera, de la fruta y tal. Ujú. De secado. Los quiero cambiar. Vale, lo primero que tenemos que ver es Lo si... cambio por una energía renovable. Eso es. Lo primero que tenemos que ver es que estén alejados de los combustibles fósiles, porque Manolo, por favor, deja ya los combustibles fósiles, que ya nos hemos cansado de ellos, ¿vale? Por favor, se acabó. Entonces, aprovecha para hacer una inversión y desvincularte de los combustibles fósiles, Me gasto los burdeles. Me que he comprado un además... quemador renovable. Pero recordemos que además de ser malos para el medio ambiente, son muy caros y vienen Sí. de países que no nos gustan. Vale, pues como no te gustan, Manolo, no les compres, ¿vale? Por favor. Manolo, no compres. No compres gas, Manolo. Eh, Entonces, te gastas los euros. O sea, primero, mides lo que consumía antes. Esto es muy importante. Esto hay La que línea base, verificarlo. ¿no? Eso es. Tienes que contabilizarlo. Y Manolo, si tus quemadores funcionan a diferente temperatura, en función de la estación del año en la que estés, pues la línea base tendrá que cubrir todas las alternativas que pueda haber en en ese, mm, en esa variación de temperatura que pueda afectar el consumo energético, ¿vale? Haces la medida, o sea, tienes la línea base, sabes lo que estás consumiendo y dices, ostras, Manolo en ese momento piensa, pues sí que me estaba yo dejando aquí unos euros Joder, al final. porque efectivamente, ¿por qué no se me ha informado de esto? Seguramente, ¿no? Entonces ya buscas alternativas, implementas una medida que genera unos ahorros, ¿vale? Que consume menos y que por tanto genera unos ahorros y estableces la línea base de esos ahorros que has generado, ¿vale? Y eso te lo
gestiona un sujeto obligado o delegado, que son los players habilitados para el ello. obligado, que es el que compra, y el delegado, que digamos es el que está autorizado para comprar en nombre del obligado para Sí, después... el obligado también puede comprar y vender en nombre propio, pero el delegado es como un player adicional para Para fomentar facilitar la el parte mercado. de Eso la es, capilaridad en el mercado, ¿no? eso es. Entonces, este player te compra el ahorro hipotético generado a un precio de libre mercado, ¿vale? Eso se verifica y se transforma en un certificado de ahorro energético que sujeto obligado Está puede, obligado. que está obligado a aportar, puede aportar dinero o aportar medidas de ahorro energético. Pues este certificado de ahorro Al energético, Fondo Nacional de Eficiencia Energética. eso es. Entonces, este certificado de ahorro energético es el pago en especie, por así decirlo. Me ahorro unos euros y, lo pago en especie. Claro, ¿qué le pasa a Manolo después de haber hecho eso? Primero, que ha hecho una medida de ahorro energético que le ha desvinculado de los combustibles fósiles, ¿vale? Em, Ha hecho que mejore su eficiencia energética, por tanto, que sea más competitivo y más rentable al mercado, porque al consumir menos gasta menos, Mm, ¿vale? Y además le han dado un dinero. ya. Con lo cual, Manolo ahora mismo está en capacidad de decir, ostras, esto, voy a optimizar mi fábrica todo lo que pueda, voy a cambiar las ventanas, la envolvente, voy a cambiar las luces, voy a cambiar todo lo que tenga para que efectivamente yo consumo menos energía, cada vez sea más competitivo y funcione con menos energía y además que me lo están cofinanciando. Ya. Qué pasada. A mí me encantan, es decir, lo de los CAE, a mí me parece un movimiento maestro, y es verdad que en Italia y Francia puede ser que Sí, estaban ya... sí, y están. aquí lo que se hacía era la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y era el IDAE, ¿no? El que El ideal que gestionaba las ayudas. gestionaba las ayudas y tal. Que eso sigue siendo igual, lo que Eso pasa sigue es que siendo tienes igual. capacidad de que los Manolos, los Mari Carmen, los quien sea, pues puedan percibir esas ayudas, o sea, que no son ayudas, que es No es ayuda, es simplemente la aportación que tiene que hacer el sujeto obligado es una compraventa privada tal cual. Pero al final, jo, es una forma muy bonita de interiorizar que igual lo que tenemos que hacer es dejar de consumir o Es así, consumir menos, ¿no? es así. Manolo, te ha quedado claro, ¿no? Si tienes cualquier medida de ahorro energético, info@rutiesg.com, y te pondremos en contacto con Vero, que es la que sabe. Bueno, además tienes otro programa por ahí en el que se habla también de CAES, Es que cierto, es cierto. efectivamente hay un Manolo ahí. Hay un Manolo, es verdad, es cierto, es cierto. Disclaimer, no es el mismo Manolo. Disclaimer, no es el mismo Manolo. Pues Vero, tío, me ha encantado tenerte aquí. Creo que es el podcast más largo que hemos hecho, pero creo que merecía la pena el tenerte aquí y sacarte todo el jugo ese que tienes en esa cabeza. Bueno, Creo que da para otro podcast un poquito más en detalle cada una de las cosas que hemos comentado, de sostenibilidad, de los CAE, de lo que nosotros queramos. Espero verte pronto y no sé, ¿quieres despedirte de alguna forma? nada, yo De ya. algo de que quieras decirle a algún ambientólogo que esté ahora mismo un poquito despistado después de todo lo que ha escuchado. No, hombre, eso, o sea, que hagan, o sea, si ha elegido ambientales, ha elegido bien. La carrera del futuro ya ha llegado y, y ya no pasamos tanta hambre como pasábamos antes. Eh, pero bueno, no sé si técnicamente. No me hago responsable de nada de lo que ya ha dicho. Pero bueno, nada, solamente dar las gracias por invitarme y que eso, un podcast más en el que soy, mi podcast, o sea, en el que intervengo es el más largo. Esto, Eso es maravilloso. gracias. Pues nada, Vero, me ha encantado tenerte aquí, y a Gracias. vosotros suscribíos, seguidnos en todas las redes sociales para apoyar al canal y poder traeros a personas tan interesantes como Vero en este episodio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.